decirlo así, de esta problemática social. Los dejo con... Buenos días. Bueno, mi proyecto se llama Abandono Problemática Social. Mi temática es el hecho perjudicial que existe en la sociedad y mi área de investigación es humanidades. Bueno, para poder comenzar con este proceso, primero pues la justificación del por qué realicé este proyecto. Me siento directamente afectada que vivieron esta problemática y gracias a esto se basa mi proyecto. Bueno, como problema tengo cuáles son las causas por las cuales, pues las principales, que llevan a los padres a abandonar a sus hijos en estas entidades y cómo los niños se sienten una vez están en estos lugares. Bueno, como objetivo tengo indagar pues cuáles son las causas por las cuales muchos de ellos se encuentran en estas diferentes entidades, como en este caso me enfoqué en Aldeas Infantiles SOS, y pues qué obtienen, o sea, en estas entidades para su desarrollo formativo. Muy directamente afectados en esta problemática social para así poder realizar como un análisis objetivo o subjetivo respecto a las causas por las cuales ellos se encuentran en estos sitios. Y pues acá este objetivo lo hice específicamente porque anteriormente de realizar este trabajo se necesitaba un trabajo que realizara cierta confianza con ellos para poder llegar a tener mayor pues sinceridad en las respuestas que se obtenían. Entonces se realizó una actividad lúdica con cada uno de los niños para que ellos tuvieran confianza en mí, para ellos poder pues responder las preguntas adecuadamente. Renegados ante la sociedad porque muchos de ellos se sienten afectados con esta problemática y creen ser como rechazados, marginados, que no tienen las mismas capacidades ya que no tienen los mismos beneficios que tienen algunos otros. Entonces pues esta fue como mi hipótesis como tal. Si se realizara un análisis sobre las causas, tal vez muchas de las personas pues podrían entender más a fondo pues cuáles son estas, las esencial. Solamente tengo el marco teórico en donde voy a tocar también el abandono como visto de manera jurídica. Bueno, el abandono infantil desde el punto jurídico nos menciona sobre el Código del Menor. Entonces este fue expedido en el gobierno en el decreto número 2337 de 1989. Bueno, en este claramente especifican cuáles son los derechos y deberes de muchos de los niños que que muchos de ellos se sienten afectados ante la sociedad y pues también tienen derechos y deberes ante una sociedad como tal. Atrás, la venta de niños hacia personas adineradas porque ellos pues necesitaban personas activas que ayudaran en sus hogares pues para poder realizar ciertos trabajos que ellos ya por tener edad no podrían realizar. Entonces pues empezaban digamos también con los sacrificios egipcios. Decidían calmar la sed de los dioses con los niños. ¿Por qué? Porque los niños pues son como esa vida que pueden darle hacia los dioses, o sea, según lo que les hayan investigado, no era tan visto anteriormente porque ellos eran delegados y por eso se vio como primeramente el abandono, porque muchos de ellos los papás aceptaban vender a los niños ya que no les servían mucho en la casa, los aceptaban vender a las personas adineradas y dejaban de aportar a su vida emocional, física, tanto como tal los niños ya no recibían esa atención que deberían recibir normalmente. Pues en este caso, como Alexandra les comentó, se presentan diferentes tipos de abandono. Existe el tipo del abandono. Normalmente solamente aportan monetariamente y no tienen ninguna relación emocional con sus hijos. Esto trae una gran consecuencia que más adelante les voy a comentar. Entonces, normalmente mi marco referencial se especifica sobre eso. Bueno, los derechos, normalmente lo que les dije anteriormente, gracias al Código del Menor, muchos de los niños son identificados legalmente por los derechos de cada uno de los menores. En la inequidad, en la inequidad se puede observar ya que muchos de los niños no son tomados en cuenta ante las decisiones que son en la sociedad. La madre tienen problemas tanto de drogadicción o alcoholismo, o sea, tienen muchos problemas y se desquitan con sus hijos, o probablemente por problemas externos a ellos como socioeconómicos, factores socioeconómicos. Entonces la violencia intrafamiliar es fundamental para el abandono. O sea, gracias a la violencia intrafamiliar, una de las consecuencias es el abandono. También tenemos el abandono moral, el abandono físico y los motivos del abandono que anteriormente les mencioné.
pues los motivos de abandono, pues normalmente, según los análisis de resultados que les voy a comentar más adelante, pues van a entender cuáles son. Bueno, en el estado del arte encontré varias tesis en donde podemos observar pues diferentes investigaciones acerca de esto. Pues bien, como les dije anteriormente en el marco referencial, el código del menor, porque creo que es el más fundamental, aunque no hice un marco legal muy extenso, simplemente lo mencioné en cierto modo. Es necesario pues ponerlo como bibliografía, porque pues es muy importante para pues, el desarrollo de este trabajo. Para el dominio metodológico, podemos encontrar el diseño metodológico, que es el capítulo 1 como marco referencial, que es lo que anteriormente les mencioné. En el capítulo 2, pues el trabajo de campo. Y en el capítulo 3, pues las conclusiones y el impacto que pues, se ocasiona acá. Los recursos que se tuvieron en cuenta fueron las entrevistas que se ocasionaron a diferentes niños. Bueno, como les conté anteriormente, asistí a una entidad que se llama Aldeas Infantiles SOS, en donde ellos realizan una buena vistas. Pude pues tener el análisis de resultado, en donde pues normalmente se hicieron 9 preguntas para el desarrollo del trabajo de campo y contar acerca del por qué se encuentran en estos lugares. En este caso voy a hablar sobre un caso que es sobre una niña que vive con sus 2 hermanos en Aldeas Infantiles SOS y está en este lugar desde hace 2 años, pero se encontraba en el bienestar familiar desde hace ya más de 7 años. O sea, literalmente vivió casi toda su vida bajo la entidad. Y pues ella tuvo un abandono físico porque su madre no estaba mucho en su casa, puesto de que estaba en otros lugares trabajando para tener pues, la accesibilidad económica, y pues gracias a esto ellos tuvieron que irse a estas entidades para que les pudieran prestar mayor atención. Entonces pues ella es uno de los casos. Gracias a una de estas podemos empezar con las conclusiones. Entonces, bueno, en las conclusiones en sus hogares siempre ha existido como la falta de esa figura paterna o materna o ambas. En la segunda conclusión podemos observar que los comportamientos pues, más conocidos por los niños abandonados son prácticamente como estar acostumbrados a la soledad, tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas, pues tienen secuelas psicológicas, pues ya que tienen diferentes traumas psicológicos a causa de esas problemáticas que llevaron como a tener esas secuelas. Entonces, pues estos fueron uno de los comportamientos que pues más se notaron en los niños, y pues es muy posiblemente que adultos pues mantengan esa misma formación. Como adultos pueden estar un poco alejados a la responsabilidad social, porque pues no se sienten muy integrados, ya que pues en algún momento fueron alejados de pues esa responsabilidad social. Gracias a estas conclusiones también pude ver que porque no tienen esa formación. Esa es una de las conclusiones que más me impactaron a mí personalmente. En la tercera conclusión, pues estas son las más importantes, en realidad son como 7 conclusiones. Y bueno, en esta podemos observar que en la actualidad el abandono infantil está aumentando gracias a que también aumenta el maltrato intrafamiliar en los hogares, y pues que muchos de los niños desafortunadamente son los afectados a causa de estos problemas y son los que viven estas imágenes violentas. Entonces pues esto como que también los lleva a pues sentirse mal en sus hogares, y pues en sus hogares son maltratados y abandonados. Entonces pues normalmente gracias a las entidades públicas y podemos observar las entidades gubernamentales podemos observar pues este tipo de problemas. En el proceso tengamos que atribuir a la personalidad de cada uno de estos niños. Como les dije anteriormente, tuve la oportunidad de trabajar con muchos niños en Aldeas Infantiles SOS, y gracias a ellos me abrieron pues, su espacio para yo poder compartir con ellos, y gracias a eso pues realicé mi impacto. Pues acá no se pudo pues, escribir todo, pero pues normalmente les voy a explicar que pues el impacto en esta sociedad es que muchos de los niños que están en estos lugares tienen mucho potencial para poder llegar a aportarle a esta sociedad, y es muy importante fortalecer su desarrollo y su educación. Entonces pues es
fundamental que cada uno de nosotros aportemos en nuestros hogares con nuestros niños cercanos para que, pues, colaboren con su formación y su desarrollo, porque es bastante fundamental el desarrollo de los padres en sus hijos, pues esto provocaría pues estas problemáticas y pues también sería muy interesante como estrategia que muchas de las personas que son externas a estas problemáticas puedan acceder a estas entidades que ellos reciben, pues con mucho gusto, reciben a estas personas para que por favor... Entonces digamos, bueno, primero que estás muy bien preparada en la exposición. Te felicito porque te desenvolviste muy bien en la sustentación de la idea que tú tienes, el planteamiento del problema. Cuando nosotros leímos tu proyecto vimos que ese problema se vio reflejado en el desarrollo de todo el proyecto. Lo vimos muy compacto en todo. Entonces la idea que tú tenías se desarrolló muy bien y llegaste a las conclusiones que querías tener. Entonces a nosotros nos llamó la atención que tú hiciste entrevista a varios niños. Nosotros pensamos en un principio que tú ibas a hacer entrevistas a las personas que dirigían esos niños o las personas que estaban a cargo de los niños, ¿no? Pero no, tú lo hiciste diferente. ¿Cómo te pareció a ti hacer esas entrevistas a esos niños? Vi qué experiencia, porque hay niños de diferente edad, ¿cierto? Sí. ¿Tú hiciste diferente? ¿Qué te pasó ahí con los niños? Bueno, pues el rango de 5 a 12 años, pues ellos fueron muy especiales porque ellos son muy abiertos a las personas. O sea, la experiencia que tuve con ellos fue bastante interesante. O sea, jamás pensé que ellos abrirían como ese espacio para poder hablar con ellos y tuve las respuestas más sinceras a causa de pues, la actividad que ellos son el futuro del país y son los que van a cambiar, o sea, van a desarrollar este país como tal, que problemáticas bastantes tiene. Entonces, pues creo que es lo más fundamental. Y tuve la oportunidad de entrevistar a 2 mayores de edad que están bajo la custodia de esta entidad y pues ellos dos nos contaban pues sus historias trágicas que fueron, de verdad me llegaron, o sea, porque yo sentía lo mismo que ellos sentían sin importar que no hubiera vivido lo mismo. Para mí fue muy gratificante que ellos me contaran sus experiencias así para poder agrandar mi proyecto y darle ese fruto que yo quería hacer. Entonces pues a ellos les agradezco pues este proyecto y pues fue una experiencia bastante buena. Yo creo que nosotros podemos felicitarte porque más allá de la parte formal del trabajo y la presentación y lo que escribiste, a ti te queda muchísimo más, que es lo que se espera con esto, y es la experiencia, lo que aprendiste, y lo que vemos nosotros es el trabajo que tú hiciste. Lo vemos plasmado en lo que estás diciéndonos, en tu trabajo de campo, y más allá de lo que pudiste haber escrito fue la experiencia que te quedó y lo que te aporta a ti a tu vida, y más a la carrera, porque era algo que te iba a preguntar que querías estudiar. Y en una sociedad como en la que vivimos y que todos los días estamos escuchando el maltrato de los niños, que los niños son los que sufren, ellos son, digamos así, los que llevan el fruto de todos estos problemas sociales, pues yo pienso que te felicito porque el proyecto está muy bien hecho, muy bien desarrollado, muy bien enfocado, y lo que más me gusta es lo que te quedó a ti y lo que aprendiste tú de tu proyecto. Quizás otras personas van a decir, bueno, ¿por qué no me hacen más preguntas? Porque lo que nosotros queremos era eso. El proyecto básicamente está enfocado a que ustedes les quede algo y aprendan algo para su vida. Yo creo que la mejor experiencia la tuviste porque estuviste cerca de ellos. Pues por nosotros felicitarte porque es un muy buen proyecto. Camila, de verdad te felicito y me gustó el proyecto, de verdad que le causa a uno, lo motiva a uno mucho y lo mueve a uno. Porque, pues, como dice Paula, todos los días en medios de comunicación uno escucha que usted hacer el trabajo. Muy bien, María. Muy bien. La presentación del trabajo muy bien. Muy bien. Muy bueno. Aprendimos mucho. Sí. Ojalá. Nos gustó mucho de las entrevistas y todo nos gustó. Sí, muy bueno. Interesante. No se fue por las ramas, sino lo que. Gracias a Lisandra, muy bueno que te queda bien la presentación. Muy bien. Felicitaciones, papá. Gracias, muy amable, muy gentil. ¿Quieren la presentación? ¿Qué vas a tomar foto? Video. Ay, no. ¿En qué salón está Susana?